La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Descubriendo el mundo con nuestras manos. El arte es una forma activa de expresión del ser humano, una manera de dialogar por medio de pensamientos, emociones y experiencias, las cuales van más allá de las palabras, colores o simples trazos. Sin embargo, en el contexto de la enseñanza inclusiva, el arte es un instrumento básico para facilitar la integración de las personas con discapacidad. En nuestro caso, niñas y niños de 4 a 12 años con discapacidad visual. Es así como el arte les permite no solo expresar su creatividad, sino también aprender a desarrollar habilidades sensoriales, cognitivas y sociales dentro de su entorno social. En este contexto, el presente audiolibro documenta el proyecto de investigación, la escultura como agente potenciador de la percepción áptica y la autonomía personal en las personas con discapacidad visual. Este taller estuvo dirigido a niñas y niños de 4 a 12 años, el cual se plantea como un espacio de participación activa donde las niñas y niños no solo crean obra, sino también exploran la técnica del molde como uso didáctico para comprender la tridimensionalidad del objeto, alto, ancho y profundidad. Además, aprender a explorar su entorno a través de los sentidos, principalmente el tacto, desarrollando la capacidad de adquirir información sobre el mundo a través del tacto activo, la percepción áptica. Este audiolibro tiene como objetivo compartir las experiencias vividas por cada uno de los participantes en el taller de moldes, mostrando cómo el arte puede ser un vehículo de inclusión social y cómo a través de la escultura los niños y las niñas con discapacidad visual pudieron conectar con su entorno de una manera única. Además, generar una secuencia de aprendizajes sensoriales, sociales y pedagógicos surgidos a lo largo del proceso creativo, las cuales robustecen en las niñas y niños su autonomía, su calidad de vida, su individualidad e identidad y su desarrollo de valores de servicio, familia, amigos, relaciones sociales y la comunidad. Mi nombre es Miguel Ángel Achix Sánchez. Aquí estoy en el CEIAC, Centro de Estudios para Invidentes, dando un taller de moldes a niños con discapacidad visual de 4 a 12 años. Mira, este taller duró aproximadamente de septiembre hasta las fechas de hoy. Trata de que los niños con discapacidad visual puedan tener la capacidad de tocar el objeto de las 3 dimensiones que tiene, largo, ancho y profundidad, porque ellos están más acostumbrados solo al largo y al ancho, pero la profundidad no. Con la técnica del molde aprendieron lo que es el vaciado y el llenado del espacio hueco del molde. Entonces eso les da un poco de entendimiento para acercarnos a la tridimensión, en este caso que sería la profundidad. Nosotros, como tenemos la capacidad de ver la visión hacia la profundidad, las 3 dimensiones, entonces ellos, como no tienen esa capacidad, no logran hacer la profundidad. La información lo tratamos lo más sencilla posible, entonces por eso utilizamos la técnica del molde. Todo el planteamiento es de forma lúdica para que ellos puedan entender y, lo que es más, mientras entienden, jueguen, ¿sí? Realizando moldes. Comenzamos nosotros con ejercicios de creatividad. ¿Esto para qué me servía a mí? Para saber si podían o tienen la creatividad, y me dejaron sinceramente muy admirados al ver la creatividad que tenían. Entonces, a partir de esa observación, yo comencé a construir el taller. Empezamos nosotros a construir el taller por medio de la utilización del molde, pero antes de eso, con una conversación que tuve con ellos previo, me di cuenta que ellos no sabían de dónde salía el barro.
Por eso tuvimos que empezar nosotros desde cero para hacerles entender de dónde sale el barro. Atrás de la casa de adobe hay un charco que se hace y se forma ahí el barro. Entonces ahí fuimos nosotros, incluso se pudo agarrar el barro de ahí para que ellos pudieran trabajar en casa. Entonces a partir de que ellos conocieron que el barro es una piedra, le hicimos todo el proceso, ese proceso de moler, tamizar y dejar que se descante el barro. Entonces dejar que se asiente el barro y luego sacar el agua para poder nosotros amasar el barro. Entonces se quedaron admirados al saber que era piedra, que el barro no viene como nosotros lo conocemos. Entonces así mismo fue con el yeso, ya casi similar, ¿no? Entonces comenzamos desde lo básico y lo palpen cómo se procesa la piedra hasta que se haga el barro. A partir de eso ya comenzamos a construir moldes sencillos de una sola vista que no tenían profundidad pero sí tenían grosor para que ellos vayan encaminándose poco a poco a la construcción. Empezamos modelando y terminamos con los moldes de silicona. Toda mi carrera profesional, todo lo que es educación, he tenido maestros que se enfocaban a la lúdica, a cómo mejorar la didáctica por medio del juego. Para mí me dejaron sembrado esa semillita, entonces yo en todo lo que quiero enseñar siempre lo meto lo lúdico. Todas las actividades que se planteó en el taller están con ese enfoque lúdico. Yo en el 2022 tuve la oportunidad de hacer mi postdoctorado, entonces lo hice en el Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Bellas Artes. Con la persona que yo me dirigí trabajaba todo lo que es la discapacidad, un nicho de oportunidades en el cual sinceramente te digo, antes estaba ya trabajando 8 años con adultos mayores. Aquí en Ciudad Juárez tuve tres proyectos que trabajé con niños, trabajé con adultos mayores y con gente que está productiva. Y el aprendizaje que tuve en Ecuador con las personas que me guiaron ahí, sinceramente me abrieron un mundo. Entonces, con la experiencia que tengo de la escultura, comencé a investigar, comencé a trabajar, entonces para ver cómo puedo aplicar mi experiencia al conocimiento. Su público meta es de niños. Ellos son más lúdicos. Fue un reto también. Ahora mismo tengo sentimientos encontrados. El ver ese cariño, ese amor que un niño te da. Y cuando le apoyas, cuando estás ahí, es que hemos pasado muchas cosas también. Aparte dentro del aprendizaje, ¿no? El poder salir y el poder contar con amigos que te permiten ir a su taller para que ellos experimenten, para que ellos toquen. Entonces, para mí es una fusión de amor, de energía, de amistad. Todo esto me da pie a continuar. Te vas a encontrar con los alumnos que participaron en el taller, alumnos fantásticos, y más de eso quiero puntualizar la familia. Yo creo que los niños salen adelante por el apoyo de su familia. Me gustaría cerrar con la cita que tengo de Rumi, que dice: lo que buscas te está buscando. Primera parte. Presentación y bienvenida. Objetivo. Aquí los niños se presentan y explican quiénes son y qué harán en este audiolibro. Responderán preguntas guías como ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? ¿Cómo te gusta explorar el mundo a tu alrededor? ¿Qué te ha parecido participar en este taller de moldes? Segunda parte. El tacto y la exploración del mundo. Objetivo. Reflexionar sobre la importancia del tacto en su vida cotidiana y cómo lo usan para conocer su entorno. Responderán preguntas como ¿cómo describes un objeto sin verlo? ¿Qué texturas te gustan tocar y por qué? ¿Qué pasa cuando tocas algo nuevo? ¿Cómo sabes qué es? Tercera parte. Descubriendo los moldes. Objetivo. Que los niños compartan su experiencia de utilizar y hacer moldes. Preguntas a responder. ¿Qué materiales usamos en el taller? ¿Cómo se siente el barro, el yeso y la silicona en tus manos? ¿Qué tipos de moldes usamos en el taller? Cuarta parte. Lo que aprendimos sobre medidas y formas. Objetivo. Reflexionar sobre cómo han mejorado la percepción del espacio y las dimensiones. Preguntas a responder. ¿Cómo puedes saber si algo es grande o pequeño solo con el tacto? ¿Cómo aprendiste a medir distancias con tus manos? ¿Qué trucos usas para calcular cuánto líquido hay en un vaso?
Quinta parte. Cierre y mensaje final. Objetivo: que los niños compartan sus emociones y qué más les gustó de la experiencia. Preguntas a responder. ¿Qué fue lo más divertido o interesante del taller? ¿Qué le dirías a otros niños sobre los moldes y el arte? ¿Cómo te gustaría seguir explorando el mundo con tus manos? Me llamo Melissa y tengo 11 años. Puedo tocar las cosas y así puedo saber la forma que tienen y cómo son. Me gustó mucho porque pude aprender muchas cosas y conocer nuevos materiales. El barro, el yeso y el silicón frío. Es cuando puedes saber que es algo tocándolo con tus manos. Primero lo toco por lo largo, lo ancho y lo alto para saber qué forma tiene. Y luego pues podría decir lo que creo que es. A mí me gustó, en el taller de escultura me gustó tocar el yeso porque tiene una textura como suave y líquida. Porque puedo tocar las formas y puedo imaginar muchas cosas. Cuando lo toco puedo imaginar muchas cosas por la forma que tiene. Usamos barro, yeso y silicón frío. Se siente como parecida a la plastilina, pero más dura y tiene una textura como arenosa. El yeso pues se siente como crema porque es algo espesa cuando haces la mezcla. El silicón frío se siente pues tiene una textura muy pegajosa. A veces sí se siente frío y a veces no, pero nunca se siente caliente. A lo mejor por eso se llama silicón frío. Pues usamos moldes de silicón y moldes de plástico. Pues el primer molde sí fue difícil porque no sabía cómo era el silicón frío. Lo toco por todos lados y mido pues qué tan grande es el objeto y también con el tamaño de mis manos, y pues también puedo preguntar qué es y para qué sirve. Simplemente pongo mis manos en el objeto y lo voy tocando así, depende del tamaño. Pongo mi dedo así en la orilla, en el borde del vaso, y cuando siento, pues si es por ejemplo agua, cuando siento el agua pues paro de servir y así no se cae. Primero ya había tocado cómo era la textura del yeso. Me acordé de eso y fuimos echando yeso poco a poco hasta que pensé que ya era igual a como debería de estar. Al principio no sabía que era una figura tridimensional y eso lo aprendí en el taller. Aprendí pues nuevas cosas y cómo se sentían otros materiales. Lo que más me gustó fue el yeso. Al principio no me gustaba mucho, pero ya después me di cuenta de que era muy fácil de usar y puede ser muy entretenido prepararlo. Yo creo que pues todos los niños pues deberían estar en un taller de escultura para aprender a usar nuevos materiales y saber cómo prepararlos y manejarlos. Pues desde el taller me ha gustado mucho hacer esculturas y pues me gusta pues seguir tocando las cosas para así puedo aprender sobre otros materiales. Espero que puedan seguir aprendiendo y descubrir nuevas cosas. Adiós. Mi nombre es Mirna Guadalupe Bustamante Galván. Soy mamá de Melissa Rentería. Las primeras semanas fueron muy difíciles para mí, pues de saber que ella no iba a poder ver. Pero no sé, como algo dentro de mí me dijo, pues no puedes estar así, o sea, tienes que sacarla adelante a ella. Y ya desde entonces yo a ella siempre la he tratado como una niña completamente normal, como si ella pudiera ver, y le ha ayudado muchísimo. Ella es una niña muy independiente. En general a ella le gustan mucho sus clases.
pero al taller iba con más emoción por conocer un nuevo material, por saber trabajarlo y por hacer figuras nuevas. Era algo nuevo para ella, entonces iba ya muy emocionada. Cuando ves a los niños haciendo algo y no pueden, nosotros que podemos ver decimos, es algo súper fácil, ¿por qué no lo hacen? O, mi amor, es fácil, hazlo. Pero el momento que nos tapan los ojos, algo tan simple como verter un poco de yeso en agua, se vuelve algo súper difícil, muy, muy difícil porque no ves cuánto estás echando, no ves si lo estás echando en el recipiente correcto. Fue algo muy difícil y mi niña, mami, no es tan difícil, solo tienes que poner el yeso en el agua. Y yo, ya la estoy pagando. Yo creo que al momento de jugar con otros niños, porque muchos niños ven que ella es invidente y la tratan con pincitas así, siéntate aquí y vamos a jugar la pelota, pero nosotros te la traemos, solo aviéntala. O sea, la tratan pues que no quieren que ella haga nada. Yo sé que ellos lo hacen pues como para cuidarla, pero es algo que ella pues la limita. Igual pues cuando quieren jugar a videojuegos, por ejemplo, pues ella no puede jugar porque no ve los gráficos. Eso es como lo más difícil porque pues yo tengo que ingeniármelas para que ella pueda jugar. Le he adaptado juegos de mesa. En general son juegos de mesa con lo que ella interactúa con otros niños. Tal vez a lo mejor la convivencia. En fiestas, por ejemplo. Si es una fiesta infantil, ella se sube al juego sin problema, pero yo tengo que estar ahí guiándola. Mi amor, hay un tobogán a la izquierda, la escalera está a la derecha, son tantos escalones, sube, y él lo hace, se resbala igual y está al pendiente porque pues hay niños que no son cuidadosos de que la vayan a tirar o algo. Entonces yo creo que eso, o sea, la convivencia en lugares sociales, en fiestas. Melissa y yo siempre hemos sido muy unidas, mucha comunicación, nos gusta mucho pasar tiempo juntas, pero esto me ayudó principalmente a mí, a entenderla y a tener más paciencia cuando ella tira algo y cuenta hasta 10, no es tan fácil como tú piensas, entonces yo le tengo más paciencia a ella, me ayudó a mí principalmente a entender que no es tan fácil como yo lo veo, a ella pues a divertirse. Es muy importante para ellos que tengan el apoyo de la familia, que lo vean como un niño normal. Eso les ayuda muchísimo y que les expliquen todo. Apoyos táctiles, describirles todo, les ayuda muchísimo. Pues no están solos, tienen a su familia y sus niños lo necesitan. Una disculpa. Que estoy muy orgullosa de ella. Ella lo sabe, se lo digo siempre, que la amo muchísimo y que es una gran niña y que ella puede lograr todo lo que quiera. Me llamo Mateo Alexander Chavarría Chavira. Pues tocando, por ejemplo, esta mesa que tengo aquí enfrente, la toco así y sé que es lisita. Pues la verdad, a mí me agradó mucho. Sí, los materiales fueron muy divertidos. El único material que no me agradó fue la silicona, porque arde. La estoy así como poniendo en el molde, batiendo y así. Entonces arde la silicona en las manos ya cuando pasa mucho tiempo. Y deja un ardor bien feo, la verdad que sí cala. Es como tocar algo y sentir su forma, su textura y así. Pues tocándolo, viendo su tamaño, su forma, su olor también. La que más me gustó de este taller fue el barro. Y me gusta mucho la textura del barro. El barro se siente así como plastilinosito, así. Sí, es como una plastilina, pero así blandita. El barro tiene un olor muy, muy rico, así huele bien. También me gusta la textura tengo unas piedras en mi casa, son así raspositas y me gusta su textura. Tienen así como por mi mente. Lo que pasa es que a mí me gusta explorarlo mucho, toco su forma, su figura y por mi mente me voy imaginando. Si toco una piedra, me imagino en los poritos que tiene, que son como cuevitas chiquitas. La silicona tiene un olor muy fuerte, el barro tiene un olor muy suave, el yeso casi no huele.
pero la silicona, aunque la eche yo en una bolsa, no se le quita el olor. Muy raro, ¿sí? ¡Wow! Y el barro, pues me gusta mucho olerlo. No, sino es un aroma así como a cuando llueve y la tierra apenas se está empezando a mojar. No como ya cuando está remojada la tierra, así que hay mucho lodo, así. Nos ayuda entre más los tocamos. Hago así mis manos. Entonces, aquí le quedan así como huequitos. Yo meto los dedos en el huequito y yo siempre digo, ¿qué habrá dentro de los huequitos? ¿O está hueco? Se me olvidó platicarles que utilizamos pintura, sí, pintura y, bueno, empezamos a pintar con los dedos, así. Y también usamos barro, yeso, silicona. El barro tiene una textura como la plastilina, así muy moldeable, se estira mucho. El yeso, cuando apenas se está haciendo, le quedan así como unas bolitas, grumos, así se llama. Como la leche, cuando no se le hace así, chaca, chaca, chaca. Así es, como la leche. Y la silicona, cuando apenas está blandita, tiene una textura líquida. También utilizamos jabón para la silicona. En el yeso se utiliza agua. De hecho, fue lo que más se usó. Utilizamos moldes, la mayoría eran de silicón, otros eran de cerámicas. La cerámica es el barro como este que hay aquí en el piso, que está así duro, pero son tablas de barro horneadas y que les ponen como pintura para que no se quiebren, porque el barro se craquela, eso sí. La verdad sí fue fácil. Fue un tipo de maceta y tenía un agujero abajo. Y el segundo molde que hice fue una mano de yeso abierta. Metí mi mano en una molde de barro y eché yeso adentro. Un dato importante, se nos tiraba mucho el yeso. ¿Por qué? Porque el barro no filtraba bien. Entonces lo cerramos muy bien y ya se logró hacer la mano. La mano yo no la elegí. La mano no las pusieron a hacer. Nos dijeron, miren, vamos a hacer un molde de una mano. Y la maceta yo la elegí porque tengo un tío que le gustan mucho las plantas. El profe Chic me enseñó una reglita que tenía, es larga y tiene así puntitos. Echaba el yeso, lo vertía en un molde y veía la distancia del molde. Si le faltaba yeso, sabía que no iba a quedar, entonces se le echaba más y ya hasta que quedaba lleno, se dejaba secar. El agua va cayendo y yo tengo la mano, el dedo aquí en el vaso. Ya cuando siento que el agua está topando aquí, saco el dedo. Yo pensaba que todo era pequeño, pero no, ya vi que todo es muy grande. Hay cosas grandes, chicas, medianas. Bueno, sí, la verdad, pues hay de todos tamaños, grandes, chicas y medianas. Divertido fue el barro, su textura, sí, el barro. Bueno, no me pasó directamente a mí, pero sí pasó. Resulta, no fue aquí en el taller, aclaro. Resulta que mi papá tiene una casa allá en Villamba. Entonces esa casa, el problema es que tiene mucho barro. Entonces hay una fosa que él tiene. Entonces ahí estaba lloviendo un día. Y sino que se cayó su camioneta en la fosa y quedó nomás el techo de la camioneta así arriba de la fosa y sacaron la camioneta y se acabó la anécdota. Tuvieron que traer una grúa. La verdad, lo que les diría, si tienen unas pequeñas dudas de el taller de escultura, que se metan a un taller de escultura. Es muy interesante eso de trabajar con el yeso, la silicona y así. Yo les digo especialmente que se suscriban a un taller de escultura y un pequeño agradecimiento al profe Chic que impartió este taller. Mi nombre es Cintianel Chavira Ruiz y soy mamá de Mateo Alexander Chavarría Chavira. Pues yo creo que en un inicio fue lo más difícil hasta ahorita que he vivido. Mateo duró 2 meses en hospital
para que me lo entregara. Entonces el primer mes fue de terapia intensiva, el segundo de cuneros. Cuando salimos de cuneros, yo creo que fue a la semana cuando yo noté algo diferente en sus ojos. Yo veía un brillo que para mí no era normal. Entonces cuando lo llevé yo al médico, yo lo llevé al hospital. Me dijeron que pues quizá yo estaba exagerando porque pues era un niño prematuro, había tenido muchos cuidados, era exageración mía. Decido irme con un particular. Y pues es ahí cuando nos dicen realmente que Mateo tenía una... O sea, yo desde que vi la cara del médico fue algo está mal. Entonces nos dice, Mateo tiene retinopatía del prematuro, grado 5. Las posibilidades de que él vea pues son nulas prácticamente. Nos mandaron de ahí a hacerle estudios para revisar las posibilidades que tenía Mateo. Realizamos ultrasonidos y demás estudios. Aquí en Ciudad Juárez hay pocos médicos especialistas en retina, entonces de aquí de un hospital nos mandaron a la Ciudad de México y fue como que nuestra última esperanza, porque el doctor al que nos mandaron era supuestamente el mejor doctor que había aquí en México. Entonces todavía ahí como que había una esperanza de que hubiera una posibilidad de que viera. Y ahí fue cuando nos dijo el doctor, realmente pues no, o sea, las posibilidades de yo, ahorita llevo 500 casos, digamos las cifras, y de esos 500 solo 3 han podido ver. Un poquito, se les ha devuelto un poquito de luz, algo. Entonces dice, yo realmente pues no recomiendo por los riesgos que implica. Entonces cuando nos dicen eso, pues fue así como que, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la vida de Mateo? Porque pues estamos acostumbrados que a través de la vista pues conocemos el mundo prácticamente. Entonces yo creo que lo más difícil para mí no tanto fue aceptarlo yo, sino el cómo lo veían las demás personas. Para mí lo más difícil fue que todos preguntaban, ¿y va a ver? ¿Va a poder ver? Entonces eso fue lo más difícil para mí. El como quitar la esperanza a los de nuestro alrededor, no tanto para mí, sino para ellos. Como que el hablarlos y decirles, pues no se puede hacer nada. Eso fue lo más difícil, yo creo que antes que aceptar la discapacidad de Mateo, porque pues prácticamente sí duré yo creo como, no sé, yo creo los primeros 6 meses en aceptar y decir, ok, ya Mateo está así, ya no podemos hacer nada, ¿qué vamos a hacer para que su vida sea de calidad y pues que sea igual que los demás niños? Entonces cuando yo acepté esa parte fue cuando yo creo que yo me puse las pilas y intenté darle a conocer el mundo a Mateo, pues a través de los demás sentidos. Entonces a perder los temores, porque pues todo mundo era como sobreprotegerlo, darle todo, Mateo no va a poder caminar. O sea, como que eran muchas trabas para él. Entonces yo fui de, no, pues Mateo todo lo puede hacer y si puedes, Mateo, y levántate y vas a caminar y vas a gatear. Entonces yo creo que si no hubiese puesto yo de esa parte, Mateo no sería lo que es ahorita, porque la verdad es que en nuestra familia, pues sí lo han sobreprotegido mucho. O sea, ha sido un niño muy mimado, muy protegido y quizá por su misma discapacidad sí lo han como apoyado de más, pero yo siento que sí, eso fue una limitante para él porque pues a veces yo era la mala. Era de, pues es que no ve, ¿cómo le vas a decir que camine? Que es, pero es que sí puede, o sea, lo va a hacer, le va a aprender a tocar, se va a caer, igual todos nos caemos, digo, incluso uno viendo, pues nos caemos, nos golpeamos y demás, él tiene que aprender también así, que se va a caer, que hay cosas delante, es que pierda ese miedo. Entonces, pues prácticamente Mateo no tuvo así como un rezago tanto en las etapas que él debía pasar. Fueron muy pocos, yo creo, las cosas que él no logró en su tiempo, pero fue por esta parte que yo me puse, no lo vas a hacer, o sea, no ponerme esa limitante de, ok, tiene la discapacidad y no lo puede hacer, o yo se lo voy a hacer a él. Entonces, creo que sí, lo más difícil fue que nuestra familia, nuestro entorno, aceptara. En un inicio yo sentía como que las cosas, por ejemplo el correr, el jugar con una pelota, ese tipo de cosas que los niños hacen más independientemente, porque pues Mateo normalmente lo tiene que hacer o con mamá y papá o en un entorno muy protegido de, ok, son niños que te van a cuidar, que no van a aventar la pelota recio, o sea, ese entorno. Yo creo que la libertad de que él haga las cosas independientemente de quién esté, creo que eso es lo que siento yo que a él le ha faltado. Cuando Mateo pues nació, empezamos con terapia en el hospital. Ahí me dijeron que quizá él iba a requerir a lo mejor alguna educación especial o escuelas especiales para él. Entonces yo soy maestra y ahí fue donde conocí a ella.
asistimos. Mateo tenía, yo creo, si mucho tendría yo creo un año, poquito menos del año cuando empezamos ahí con estimulación temprana precisamente. Mateo siempre le ha gustado experimentar, entonces la clase es totalmente experimentar, tocar, hacer. Creo que esa libertad le ayudó a Mateo a desenvolverse plenamente. Tengo que ir a esa clase, o sea, a veces llegaba incluso cansado de la escuela y era una clase que no es que hoy nos toca con el profe Chi, hoy vamos a ver el barro, hoy vamos a hacer la figura de yeso. O sea, eso le motivaba mucho a él porque como que se le dio la libertad de que él lo hiciera, o sea, que las actividades él mismo las tocara, él mismo utilizara los materiales y los mezclara y demás. Entonces como que esa libertad le ayudó mucho a él, a él le gusta ser partícipe de las cosas, entonces como que eso le ayudó a él totalmente a integrarse y a hacerlo algo favorito para él. Yo creo que lo más difícil fue al inicio, que empezamos a hacer las cosas con los ojos tapados. Entonces yo creo que las primeras sesiones fue como acercarme un poquito a la realidad de Mateo, porque yo siento que he sido muy estricta y yo siento que con Mateo he sido es que sí puedes hacerlo, Mateo, sí, a lo mejor va a ser más difícil o vamos a llevarnos más tiempo, pero sí lo vas a lograr hacer. Entonces cuando yo me puse ya en el lugar de él, que me tocaba tomar los objetos y demás, entonces yo digo, a veces yo fui demasiado exigente con él, fue cuando me di cuenta, porque le decía yo, Mateo, es que está enfrente. Entonces, pues sí, para mí enfrente a lo mejor porque estoy viendo el objeto, pues es muy fácil decir está enfrente, pero Mateo pues era tocar en lo que tocaba todo alrededor y demás. Entonces era, Mateo, pues está enfrente, o sea, delante de ti. Entonces como que en esa parte me di cuenta de que quizá yo tenía que tomármelo más ligero y dejar que él pues tomara su entorno para experimentar, y igual iba a llegar al punto, pero no lo iba a llegar a lo mejor de la forma en que yo lo quería o en el momento que yo lo quería. Entonces fue como que adentrarme un poquito en la realidad y decir, relájate un poquito más y dale el tiempo a él necesario para que haga las cosas a su tiempo o a su medida. Siento que es lo que le ha ayudado a ser quien es. O sea, Mateo es muy independiente, o sea, a pesar de todo, pues a él prácticamente lo vemos como un niño normal. O sea, está la limitante de la discapacidad visual, pero él hace absolutamente todo. Entonces yo comparo un poquito, a lo mejor yo fui la dura y su papá fue un poquito más sobreprotector, y yo todavía ahorita comparo un poquito esa parte y yo digo, a lo mejor porque a veces todavía lo pienso, digo, yo fui la mala, él fue como que el bueno del cuento y yo fui la mala. Pero digo, si yo no hubiese sido la mala del cuento, Mateo no estaría donde está ahorita, porque o sea, él ha logrado mucho, pero gracias a eso que yo le exigía, eso que yo le ponía, no, y si puedes, Mateo, y vamos a hacerlo, y cómo no. Entonces yo veo ahorita muchos niños con discapacidad visual que todavía están incluso que los papás no lo aceptan, y los niños están muy sobreprotegidos, entonces el desarrollo que han tenido todavía está muy limitado. Entonces yo ahorita prácticamente a Mateo lo vemos como un niño normal, o sea, realmente no notamos la discapacidad como tal. No, pues yo le diría a Mateo que, y siempre se lo digo, es lo más importante que tengo en mi vida. Él es el motor de mi vida, es lo que me impulsa cada día a no rendirme. Porque digo, si él puede que no ve, o sea, ¿qué me va a limitar a mí a no realizar las cosas? Entonces, es lo más importante que tengo. No dejo de luchar por él y voy a seguir luchando por él para que sea una persona independiente y no necesite de nadie. Que lo amo con toda mi alma, y que donde quiera que yo esté voy a estar siempre con él, acompañándolo. Voy a ser su guía. Que aceptemos la discapacidad como una oportunidad. Yo creo que cuando las personas que tenemos a un niño con discapacidad, no somos elegidas al azar. Siento que es como, no sé, una forma de desenvolvernos más o aportar algo que ellos necesitan. Entonces yo les diría a esas personas que no seamos una limitante, porque creo que en el momento en el que vemos la discapacidad como una limitante, nos limitamos a que ellos crezcan, a que ellos se desarrollen. Entonces yo lo he visto mucho en niños con discapacidad, que el hecho de no aceptarlo pues hace que los niños no tengan el desarrollo que debieran tener o el apoyo que debieran tener. ¿Por qué? Porque lo vemos como una limitante. Entonces yo les digo a los papás que aún en la sociedad existen pues, muchos tabús, mucha discriminación, pero que veamos esto como una oportunidad de demostrarle al mundo que ellos son normales y que ellos pueden realizar las cosas igual, incluso mejor que nosotros mismos, que tenemos todas las capacidades, digamos. Me llamo Ángel de Jesús Martínez y tengo 9 años. Me gusta explorar
explorarlo tocando, sintiendo las texturas, las formas, las figuras, de qué tamaño es. Me encantó. Fue de lo mejor porque aparte de aprender, pues convivimos entre todos, experimentamos. La percepción háptica es cuando tocas algo, cuando estás tocando algo y te imaginas cosas. Piensas muchas cosas acerca de qué es, cómo se llama, cuál es su textura. Tocándolo, sintiéndolo o incluso oliéndolo, puedo saber qué es. Me gusta tocar lo que se siente como cremoso de crema, como el yeso, fresco, húmedo, así que relaja, como el barro, pues a veces pegajoso, algunas otras veces no. Por ejemplo, el agua, que no huele a nada, no se toca así dura, no se siente dura, al contrario, es líquido y a mí me gusta porque se siente relajante. Yo pienso que es una cajita que tiene como un apagadorcito aquí. Yo pienso a veces que es como un foco de luz y que aquí tiene como unos dispositivos para conectarse a algo, pero logro identificar que no es un apagadorcito, no es como un apagadorcito, es para colgárselo en la camiseta y así ponerlo. Yo pensaba primero que era como un switch para apagar o prender, nos ayuda mucho y más a las personas que no vemos como yo, pues nos ayuda mucho más que a identificar, a tratar de imaginar, jugar un poco, sentir algo nuevo. Primero usamos unos marcadores para pintar. Pintamos algo que a nosotros nos gustaba mucho y luego lo plasmábamos con como una almohadita que tenía tinta más o menos. Ahí también teníamos unos moldecitos que si les aplastábamos con la almohadita se quedaba plasmado ahí en el molde y cuando lo ponías en la hoja se quedaba la figurita del molde, barro y yeso. Y al último, pues silicón frío. El barro se sentía fresco, húmedo. Cuando yo lo tocaba me sentía como si tuviera, por ejemplo, un pedacito de nieve, pero menos fría. No estaba congelado, al contrario estaba fresquito. Y también estaba terroso. El yeso era como una arenita. Yo sentía que era arena. Cuando recién lo abríamos, se sentía como arenoso, harina de trigo más o menos. Y cuando ya lo echábamos al traste y le poníamos agua, se sentía más cremoso, con un poco de bolitas, como si fueran pedacitos de yeso, restos más o menos. Y cuando lo amasábamos bien, cuando le movíamos con las manos y con la ayuda de un cuchillito que hicimos nosotros, se sentía más cremosito y ya lo echábamos al molde, ya sea de silicón o de plástico. Y cuando se secaba, pues se sentía lisito. La silicona se sentía un poco más pegajosa y cuando la embarrábamos en el molde se sentía pegajosa, jabonosa por el efecto del jabón y en el agua. Y cuando ya la echábamos al molde se sentía más pegajosa y más fuerte, olía muy fuerte, pero se sentía rara. Al principio me ardió mucho cuando la olí y todo, pero ya cuando la puse y que se secó, se sentía un poco más arrugadita y del molde que usamos se sentía planito de la figurita del molde. Y usamos de silicón caliente y de plástico. Pues fue difícil porque todos hicimos una mano y nos pusieron barro para hacer el molde y yo tenía que estar con las manos abiertas, con una mano así abierta y me ponían el barro así, me aplastaban e iba quedando con la figurita, pero al momento de que se secara nosotros teníamos que estar cuidando que no se fuera a tirar el yeso, no se fuera a abrir
joda, no se fuera a gritar, porque si se agrietaba se nos iba a tirar el yeso. Y sí se nos tiraba, y a veces sí se nos tiraba un poquito, pero ya cuando le pusimos un poco más de barro y así se le fue cerrando el hoyito y ya le pudimos echar el yeso. Y cuando se secó el yeso le tuvimos que estar cuidando por si no se fueran a salir unos restos de yeso, ni se fuera a cortar, ni se fuera a quebrar el yeso, ni pues un montón de cosas teníamos que hacer, cuidarlo para que no se quebrara. Por eso se nos hizo un poco difícil. Si no hay posibilidad a veces así de apilarlo o juntándolo a veces lo junto y mido así con las manos, por ejemplo. Primero así, a lo que alcance, me voy para el otro lado y para acá, y luego mido por aquí. Y cuando es una cosita delgada o gruesa que esté, por ejemplo, como cerámica, como unas tablitas de cerámica, pongo una tablita de cerámica en la mesa o en donde pueda recargarla y pongo otra más pequeña, la apilo, la pongo ahí encima y así puedo sentir cómo es pequeña, grande, mediana, muy pequeña, muy grande. ¡Wow! Meto el dedo hasta donde quiero que sea, hasta donde quiero que llegue el líquido, y cuando ya siento el agua o lo que sea, pues saco el dedo y lo pongo, y pongo la jarra en otro lugar, aunque a veces requiero ayuda de servirme, pues por si no se me tira o algo. Con ayuda, a veces le metí el dedo también y le iba moviendo y le metí el dedo al molde y mi mamá me ayudaba a servirlo, a ponerlo, y cuando ya sentía igual el yeso, sacaba el dedo rápido. Un poco drástica, porque yo pensaba que algunas cosas eran iguales y otras no, pero cuando ya fui descubriendo las texturas, las formas y todas las figuras, me fui dando cuenta que no eran iguales, eran pequeñas, grandes, eran diferentes, en pocas palabras eran diferentes. Me gustó mucho, no hay alguna parte que me divirtió más ni nada, todo porque aparte de aprender, convivimos con mis compañeros o algo. Tengo muchas anécdotas que compartir. Fuimos a la casa de adobe. En la casa de adobe se puede recolectar barro, se puede llevar, puedes hacer tus figuras en la casa. Y nosotros fuimos y nos llevamos pues mucho barro. A nosotros nos encantó la textura. Quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron a que este taller fuera divertido, interesante, y más que nada, gracias al profesor Miguel, que en este tiempo nos ha dedicado a nosotros, Pues muchas gracias a todos. Sí, Dania Martínez, soy mamá de Ángel Martínez. Se va uno acostumbrando, va uno haciendo pues la vida normal, usando diferentes técnicas, va uno aprendiendo. Es un aprendizaje, lejos de ser difícil, se aprende. Uno aprende a adaptar todo lo que hay. Aprendemos a adecuar, porque ya no somos nada más nosotros. Se piensa diferente. A veces llevamos una rutina, estamos acostumbrados a algo y de repente pues ya pensamos en esa otra persona también. Cómo adecuar siempre en el espacio de la casa, para ir al mandado, la escuela. Entonces, lejos de ser difícil, es adaptarnos, aprender de ellos, porque nosotros aprendemos de ellos. Bueno, en lo personal, yo creo que la noticia es lo más difícil. 1000 preguntas, ¿cómo le vamos a hacer? Agradezco a las personas que me dieron la fortaleza y me dijeron, no tienes que hacer nada, tú vas a aprender y solo te va a llevar. En cuanto me enteré de la condición de mi hijo, busqué qué puedo hacer. Afortunadamente, pues hay una escuela donde pues nos han apoyado y pues ser constante, porque si no somos constantes pues no aprendemos. Sí, en lo personal jamás me había tomado el tiempo
de trabajar con los ojos vendados. O sea, siempre me he enfocado a que todo es visual. O sea, enseñarle, describirle, pero nunca me había tomado el tiempo de vendarme los ojos y ponerme al nivel. Entonces fue algo padre, o sea, fue algo, ¿cómo le diré? Muy diferente para vivir esa experiencia, fue lo mejor. A él le encanta, siempre es muy, le gusta explorar, conocer. Siempre que es algo nuevo, él pone todo su interés. Batalló para los líquidos, pues el nivel y todo eso. El medir la porción que íbamos a usar y todo eso sí necesitaba ayuda. Pero pues yo creo que más nosotros, que estábamos con los ojos vendados, fue más batalloso para nosotros. Buscar apoyo, eso es lo básico. Y de ahí, pues no tener miedo, enfrentar y aprender. Tenemos que darnos la oportunidad de explorar otras cosas. No es fácil, pero nada imposible. Yo se lo digo que es mi ángel. Tengo a mis otros hijos, claro, pero todos hemos aprendido. Le comento que si él no estuviera, no hubiéramos aprendido muchas cosas. Hemos conocido muchas cosas que nunca nos las imaginamos. Vivimos en una rutina, podría decirse, que pues nunca nos imaginamos desde el nacimiento. Es muy diferente. Entonces, pues hemos conocido muchas cosas gracias a él. Lo amo más que a mi vida, yo creo. Conclusión. Este audiolibro visibiliza y difunde el proceso creativo, pedagógico y humano desarrollado en el taller La escultura como agente potenciador de la percepción áptica y la autonomía personal en personas con discapacidad visual, centrado en la técnica del molde. Desde una perspectiva de inclusión social, la obra elaborada por los participantes evidencia el valor del arte como herramienta de aprendizaje sensorial, emocional y colectivo, en especial para niñas y niños cuya percepción del mundo se construye predominantemente a través del tacto. Asimismo, el proyecto busca acercar a públicos diversos, docentes, artistas, terapeutas, familias y la sociedad en general. Reflexiones, estrategias pedagógicas y testimonios que demuestran cómo el arte áptico trasciende lo estético para transformar los procesos de aprendizaje como las formas de habitar el espacio social. A través de experiencias documentadas, ejemplos concretos y metodologías participativas, el audiolibro contribuye a desarticular estereotipos y barreras socioculturales asociadas a la discapacidad visual, fortalecer modelos de educación artística inclusivos capaces de responder a la diversidad sensorial, reivindicar el tacto como sistema de conocimiento y lenguaje expresivo válido, incrementar la réplica y adaptación de talleres sensoriales accesibles en distintos contextos comunitarios, promover la autonomía y la creatividad como pilares de la comunicación no verbal en ámbitos educativos y culturales. En síntesis, la propuesta presenta un método pedagógico transformador que sitúa el tacto como vía primordial de acceso al conocimiento, un recurso subestimado en los paradigmas educativos tradicionales. Al prescindir de la mediación visual, el tacto emerge no solo como canal de exploración espacial, sino también como puente para la conexión emocional y la interacción social. Así, bajo una metodología basada en el arte sensorial, el proceso creativo deviene en una experiencia profundamente significativa. Cada textura, forma y volumen materializa tanto un aprendizaje como un testimonio de las subjetividades de sus creadores. Esta aproximación, en última instancia, reafirma el arte como práctica democratizadora y el cuerpo como territorio de agencia y expresión. Este audiolibro se elaboró gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Proyectos de investigación con impacto social PISO. Centro de Estudios para Invidentes AC, CEYAC. Cuerpo Académico Gráfica Contemporánea. Responsable del proyecto, Dr. Miguel Ángel Achic Sánchez. Y por supuesto, la parte medular, las niñas y niños participantes. Voz y edición,
Ramón Morales. Esta fue una producción de la Dirección de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. UACJ, inspira el futuro.